Bogotá, Colombia. Allá nos acompaña ya una visionaria, yo ya la declaro visionaria, es Ana María Serrano, está ecuatoriana, pues vive hace algunos años en Colombia y trabaja en un medio de comunicación, presentadora y periodista de algunos programas. Quisiera tomar en contacto con ella para que nos pueda contar cómo se vivió esta jornada electoral el día de ayer, domingo 12 de marzo, en que pues se realizaron unas elecciones en donde ya pues se midieron fuerzas entre la izquierda y la derecha. Y dicen ya los analistas, Ana María, que la polarización volvió a Colombia. Yo realmente no sé si algún día se fue de Colombia, pero la polarización entre la derecha y la izquierda volvió a Colombia. Bienvenida, Ana María, y cuéntanos cuál es tu análisis. Hola, Janet. No, gracias a ustedes por la invitación y por supuesto que soy visionaria y comparto con este equipo y comparto todo este gran trabajo que ustedes vienen realizando. Bueno, como tú dices, ayer se llevó a cabo una jornada trascendental. Uno, porque se elegía los representantes al Senado y a la Cámara. Es decir, la conformación del Congreso colombiano que regirá desde el año 2022 hasta el 2026. Ahí creo que ya se dieron algunas y las primeras sorpresas de la jornada que vivimos el día de ayer. Pero también era muy importante porque ahora hay una figura en Colombia que es las primarias de algunos grupos o de algunas coaliciones. Y habían tres coaliciones importantes. El pacto histórico, en donde el ganador fue Gustavo Petro. Ese pacto histórico sacó entre todo el pacto 5,5 millones de votos en su consulta. Tenías el equipo por Colombia, ahí el ganador fue Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien encabezó y se llevó esta coalición. Ellos sacaron alrededor del 27.2% de la votación. Eso fue un poco lo que ellos alcanzaron con 4 millones aproximadamente. Y la tercera coalición que se la lleva Fajardo, gobernador de Antioquia o ex gobernador de Antioquia, se lleva esa tercera coalición que era la coalición de la esperanza. Ellos alcanzaron más de 2.300.000 votos aproximadamente. Grandes sorpresas, Janet, y creo que una de las mayores sorpresas que nos llevamos ayer fue la gran votación que tuvo un personaje que incursiona en la política, que fue Francia Márquez. Francia Márquez, una mujer afro-colombiana del norte del Cauca, una de las líderes sociales más importantes que ha habido en el país. Ella se medía en estas justas en contra de Gustavo Petro, pero Francia Márquez saca 777.000 votos. Francia Márquez sacó más votos que Fajardo de otra de las coaliciones. Es decir, Francia Márquez fue la tercera más votada dentro de estas coaliciones el día de ayer. ¿Y por qué te digo que es sumamente interesante? Porque ahí se empieza entonces a ver qué es lo que va a pasar para las presidenciales. De acuerdo al pacto histórico, habían llegado a un acuerdo en donde quien obtenía la segunda votación más importante iba a ser la fórmula vicepresidencial. Esto es decir, que le correspondería a Francia Márquez acompañar a Gustavo Petro. Pero desde hace algún tiempo, desde hace un par de semanas, se empezó a barajar otra figura en donde se le daba la potestad a Gustavo Petro, que ya sabíamos que iba a ser quien encabezara y quien ganara en esa coalición, de elegir a su fórmula vicepresidencial. Y ahí empezó a hacer negociaciones con los grupos tradicionales o los partidos tradicionales que él tanto había cuestionado. En este caso, el del expresidente César Gaviria, el Partido Liberal, que se lleva una muy buena votación en el Senado. El pacto histórico, que es el partido de Petro, de Gustavo Petro, se lleva y se configura como la mayor fuerza política para el próximo Senado. Se lleva en el Senado 16 puestos, el Partido Conservador también tendrá 16 curules, el Partido Liberal tendrá 15 curules, el Centro Democrático, que es el partido político del expresidente Álvaro Uribe, pierde y se queda únicamente con 14 curules, pierden, ellos tenían alrededor de 19 curules y se quedan, es una baja para ellos. El Partido Verde o el Partido de la Esperanza, que era el partido de la coalición de Fajardo, se llevan 14 curules en el Senado, y Cambio Radical,
el partido del ex vicepresidente Vargas Lleras, que también es un jugador político importante en Colombia, se lleva 11 curules. Entonces ahora viene un tema de no solo la conformación de este nuevo Senado y de esta nueva Cámara, en donde vemos que la primera fuerza política realmente va a ser Gustavo Petro con el pacto histórico, pero que además tiene varias coaliciones, como es las curules del Partido de los Comunes, que es los ex-FARC, que de acuerdo a la firma del acuerdo de paz, a ellos durante 2 periodos presidenciales se les asignaba o se les entregaba 5 curules. Sí. Entonces ellos se adhieren a estas curules de Gustavo Petro. Habrá también quienes del Partido Verde o de la Esperanza también se adhieran y tendríamos una izquierda dominante dentro del Senado y de la Cámara en Colombia. Ana María. Viene también... Dígame. Ana María, a ver, para ir entendiendo poco a poco todo lo que nos has dicho, bueno, está clarísimo. Gustavo Petro es el gran ganador de estas elecciones ya a la Cámara de Representantes y del Senado, ¿no es cierto? Al Congreso Nacional que en conjunto pues se conforma entre Cámara y Senado. Pues no solamente lo conseguido por él, sino lo conseguido también en las coaliciones, en las alianzas con otros partidos que son más de izquierda y que van a jugar de su lado dentro del Senado, ¿verdad? Que se prevé que empezarán a funcionar, que es lo que te digo, está ahí los comunes, que son las curules que se les entregó a las ex-FARC o a las extintas FARC, ¿no es cierto? En donde tenemos a los líderes de quienes ocupaban, los líderes en la guerrilla de las FARC, ellos ocupan puestos en los curules del Senado y por ley ellos tendrían este periodo presidencial también curules asignadas. ¿Y serían los mismos dirigentes que ya conocemos, los mismos dirigentes de FARC que ya conocemos, que ya estuvieron en el Senado, repiten? Sí. Y ellos tienen esas curules. La votación de ellos, que también estaba abierta porque podían incrementar, fue muy baja. No lograron ni 30,000 votos, Janet. No logró la coalición con una votación. Es decir, si ellos no tendrían esas curules asignadas, no hubiesen pasado el umbral y no tendrían puesto dentro del Senado de la República. Ahora leí también que se les había reservado 16 curules, corrígeme si estoy equivocada, para las víctimas de la violencia, porque se había exigido eso, ¿no? ¿Por qué se les da curules exclusivas solamente a los protagonistas de la violencia durante más de 50 años en Colombia? Hacen una firma de la paz durante el gobierno de Santos, pero no les dan el mismo tratamiento a las víctimas. Entonces entiendo que para este Senado sí se acordó 16 curules para las víctimas. ¿Eso es así? Sí, Janet, así es. Hay 16 curules para las víctimas. Lastimosamente, y te digo aquí, ha sido muy influenciado por partidos de izquierda, de tendencia de izquierda, quienes han cooptado estas curules de las víctimas. Y justamente una de las críticas grandes es que las verdaderas víctimas no se sienten representadas o no se sienten que han sido tomadas en cuenta para estas curules. Pero sí, hay 16 curules que fueron justamente reservadas para las víctimas que entran dentro de este nuevo Congreso. Claro, no se entendería cómo las víctimas de la guerrilla de las FARC hoy estarían en el mismo bloque legislativo, pues de alguna manera legislando y apoyando desde la misma trinchera. No se entendería. Pero bueno, vamos a ver cómo termina eso. Quiero volver ahora a las presidenciales. Hicieron las primarias en el campo de la izquierda, pues el representante va a ser Gustavo Petro. Hoy hagámosle cuenta, Janet, que en Colombia es un borrón y cuenta nueva. Es decir, desde el día de hoy arranca la carrera por las presidenciales, oficialmente, por así decirlo. Nosotros iremos a las urnas el 29 de mayo a la primera vuelta y después en junio será la segunda vuelta electoral en caso de que se dé una segunda vuelta electoral. Entonces, ahora sí tienes ya definidos quiénes son los candidatos que van a entrar. Porque previo a esto teníamos las coaliciones que tenía que definirse quién entraba y quién no. Esto ha dado una gran ventaja a los candidatos de la coalición. ¿Y por qué? Porque los candidatos de la coalición, como ya estaban dentro de esta campaña buscando su lugar, se han recorrido el país, han estado en una serie de debates, de entrevistas con una mayor exposición frente a los que no tuvieron esa posibilidad o que no entraron en ningún tipo de coalición o de primarias, por así decir.
Entonces, en este momento ya tienes fijo a Gustavo Petro como candidato por el Pacto Histórico, a Federico Gutiérrez, que agrupa la coalición de Equipo por Colombia, a Fajardo, que es quien agrupa el Equipo de la Esperanza, Oscar Iván Zuluaga, que vendría a ser el candidato del Centro Democrático, Rodolfo Hernández, que también es un candidato independiente que llegó por medio de firmas, que también entra a liderar. Ingrid Betancourt también es otra de las candidatas que entra como independiente. Entonces ya vamos viendo que ya va teniendo ya más forma de candidatos individuales y ahora sí empieza esta batalla electoral, por así decirlo. Claro, pero ya dependerá de cómo terminen esas coaliciones, pero digamos los candidatos punteros, por llamarlos de alguna manera, serán Petro y Fajardo. Petro y Sergio Fajardo, Petro, de la Fajardo izquierda y de la derecha. Gutiérrez. Petro, obviamente una tendencia, como ellos dicen, progre, pero es de izquierda. Fajardo han tratado de aglutinar ese centro, que yo te diría, Janet, para la sorpresa, yo creo que es el gran perdedor, ese centro, ¿no? Porque Fajardo no logra una votación con fuerza, no logra un respaldo, y tienes a Fico Gutiérrez, que representaría a la centro derecha. Perfecto. Y me quedo, esta última pregunta que te hago porque me quedó en la cabeza, tú sabes que Visionarias es un medio de comunicación, pues digamos somos de noticias duras, de periodismo duro, pero tenemos una especial mirada sobre el tema de las mujeres. Y me dejas muy preocupada con esa decisión del señor Gustavo Petro de dejar de lado, Pues, digamos, las normas que estaban establecidas en donde el candidato más votado... Nada está dicho. Nada está dicho. O sea, no han dejado por fuera todavía a la señora, repíteme el nombre, por favor. Francia Márquez, y para que la vayas teniendo muy en cuenta, porque esta mujer es la gran ganadora, es la ganadora. Yo te diría que incluso, no por el número de votos, sino por todo lo que representó. Francia Márquez es la gran ganadora de la jornada del día de ayer. Llevarse casi 800,000 votos. Es un bastión muy importante, tiene una fuerza muy grande. Hubo ciertas discrepancias dentro de estas primarias con Gustavo Petro, y Gustavo Petro empezó a ver ciertas negociaciones con partidos más tradicionales que le pueden apoyar una maquinaria política. Entonces, ahora nada está dicho, no se ha definido, pero por eso te digo que yo creo que va a ser importantísimo, sobre todo para Gustavo Petro, la decisión que él tome de cuál es el lugar, cuál es la posición que él le otorgará a Francia Márquez, habiendo tenido la votación que tuvo el día de ayer. Bueno, Visionaria, entonces te dejo una misión. Y es ayudarnos a contactar a Francia Márquez, porque me encantaría conversar con ella para ver cuál es su posición, cuál es su visión frente a la decisión que pueda tomar Gustavo Petro y cuál sería el impacto, qué decisión tomaría ella si la dejan por fuera de ese binomio, y porque al tener esa gran votación de su parte, pues Janet, podría ser realmente importantísima la decisión para el equilibrio o desequilibrio político que pueda tener Petro, ¿no? Y te digo por qué es tan importante, porque muchas personas consultadas que votaron por Francia Márquez te dicen, yo voté por Francia Márquez, no votaría por Gustavo Petro. Es decir, que no necesariamente los votos de Francia Márquez van a estar endosados a Gustavo Petro. Claro, ya se ha dicho. Gustavo Petro sabe que necesita esos casi 800,000 votos. Los votos no se endosan, eso ya es algo dicho, hay que trabajarlos, y pues si es que hay de alguna manera, voy a decirlo, si se voltea la tortilla de esa manera en contra de Francia Márquez, por no calificarlo con otra palabra, entonces yo creo que la ciudadanía y los votantes pues tomarán también su decisión frente a Gustavo Petro. Veamos qué pasa. Por supuesto. Pero te agradezco mucho por ayudarnos a hacer este análisis y tener muy claro qué es lo que está pasando en Colombia, cómo terminó esa jornada, que todavía pues ya tienen 99% de votos escrutados, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Datos rapidito que te doy que han sido importantes. 1 millón de votos en blanco, Janet. Es un número altísimo. Y bueno, y como tú sabes, aquí en Colombia no es obligatorio, el voto no es obligatorio. Y hay casi un 50% de abstencionismo. Es muy alto el abstencionismo que hay en el país. Yo creo que el próximo presidente va a ser quien logre movilizar a ese abstencionismo, quien logre llegar, quien logre identificar esa pieza clave dentro de su fórmula vicepresidencial y tener un discurso conciliador y buscar unas coaliciones.
Así es, entonces nada está dicho todavía, aunque algunas tendencias ya están claras, pero nada está dicho todavía con un 50% de personas que no fueron a votar. Pues sí, depende de lo que hagan en estos meses de campaña para poder conquistar a esas cortos, personas, ¿no? Apenas Claro que dos sí. meses, apenas 2 meses. 2 meses. Y Gustavo Petro viene haciendo campaña desde hace 4 años. Así es. Veamos qué pasa. Gracias, Ana María, por este contacto. No, un gusto. Que tengas un excelente día. A Gracias. ustedes también, que tengan Chao. un excelente día. Esta semana, espero mañana, vamos a analizar estas iniciativas para declarar la inconstitucionalidad de lo actuado en la Asamblea Nacional al declarar la amnistía en paquete de 268 personas, incluidos los involucrados en todos los hechos de violencia y la organización de esos hechos de violencia en la ciudad de Quito, que buscaban no reivindicar ningún derecho ni apoyar ninguna fuerza social o protesta social en contra del incremento de los combustibles, sino que se aprovecharon de esa protesta social para causar desestabilización política y tumbar al presidente de la República en ese entonces, Lenín Moreno Garcés. También pues espero poder dialogar con la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, para que también nos pueda dar su punto de vista sobre cuáles de los casos y de los nombres que están incluidos en esa lista sí deberían estar y cuáles definitivamente se montaron en el camión de ahí de la amnistía y se colaron y resultaron amnistiados de manera totalmente abusiva, ilegal e inconstitucional. Vamos a verlo entonces. Los espero mañana con más entrevistas. Que tengan un excelente día.